Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Buscuenti Radio, donde estás, no es el final. Continuando con nuestra programación habitual para hoy, jueves 15 de octubre del 2020. Llegamos con nuestro segmento Dios y tus finanzas a cargo del grupo Trader Cranes de la ciudad de Pereira. Hoy lo presenta y lo dirige David Herrera. David, ¿cómo estás? Bienvenido. Don Jorge, muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por su bienvenida y bueno, aquí dispuesto a aportar conocimiento hoy también. Bueno, iniciamos entonces con el tema de hoy, David. Listo, don Jorge, muchas gracias. Vamos a continuar con este curso, digamos, que estamos dando, un curso gratuito de portafolios. Hemos venido aprendiendo demasiado, gracias a Dios. Traemos muy buenas bases y hemos tratado de explicarlo de una manera que se entienda, que se pueda duplicar y que podamos nosotros tener esa visión de crecimiento y esa visión a largo plazo, que digamos que es donde viene a centrarse el éxito de todo lo que nosotros hacemos. Una de las grandes, digamos, virtudes de los asiáticos es que todas sus empresas las ven con resultados no solo a 5 años, a 10 años, sino que ellos lo ven con resultados a 30, 40 años e incluso a ver resultados para otras generaciones. Entonces, vamos a seguir esa misma metodología, esa misma mentalidad y vamos a hablar un poquito hoy de acuerdo a lo que vimos con Sebastián, que eran los tipos de inversionistas que hay en el campo de portafolios y de las acciones. Vamos a encontrar nosotros que la suerte en realidad le ayuda a muy pocos. Lo que decía nuestro mentor, nuestro profesor, cuando nos explicaba estos temas, era que la suerte de 90% que hay en el mundo de inversionistas que trabajan a suerte, solamente un 5% de ese 90% que apuesta a la suerte le va bien. Al otro 85% pues fallan. Entonces, para nosotros poder hacer parte de ese 10% inversionistas a nivel mundial que trabajan y tienen resultado y tienen éxito, el primer factor que tenemos que tener en cuenta es el tiempo, ¿cierto? Una inversión mínima de 5 a 10 años con X empresa. De igual modo, nosotros vamos a aprender a analizar ese tipo de empresas a medida que vayamos investigando y a medida que vayamos profundizando. Pues vamos a investigar ese tipo de empresas y pues si le podemos sacar mejor rentabilidad en un año o 2 años, pues mucho mejor para nosotros. Pero con estos tipos de inversionistas que nosotros estudiamos la clase pasada, vamos a tener que identificar qué empresas son buenas y qué empresas no. ¿Por qué? Veíamos que hay business owner, que son las personas, son los inversionistas que les gusta analizar empresa por empresa y revisar sus CEOs, a sus creadores, revisar sus ventas, revisar sus productos, sus proyecciones, bueno, muchas cosas en cuanto a empresa por empresa. Y existe el quant investor, que lo que ellos hacen no es fijarse en la parte, digamos, de directivos de la empresa, sino que por estrategia ya ellos mismos deducen qué empresa va a llegar y por medio de los screeners, que me imagino que Sebastián se los explico bien, por medio de sus screeners, ustedes van a encontrar empresas que le van a llegar por estrategia, por estadística a su portafolio y que usted va a decidir si la toma o no la toma en base a la estrategia pues que tenga. Entonces, digamos que los quant investor son los inversores cuánticos, son muy racionales, es una de las características que nosotros aprendimos en la clase pasada, son muy racionales. Entonces, lo que hacen ellos es matar todo tipo de emociones y desligarse de si esa empresa me gusta o no me gusta. Y lo que hace el business owner es, digamos, adentrarse un poquito en el tema de la empresa. Vamos a ver, bueno, esta empresa se ve viable, esta empresa está como adecuada, tiene ciertos prototipos, cierta probabilidad de crecimiento, pero en realidad voy a verificar qué es lo que hacen, cómo están sus estados de resultados. Y aquí viene, digamos, un pro
y un contra del business owner. ¿Qué pasa? Cuando hay una empresa que cotiza en bolsa, ellos están obligados a publicar sus resultados. Son estados financieros, son sus estados de resultados. Siempre van a estar obligados a publicarlo. Y tienen un juramento en donde ellos no pueden modificar o, como les dijera yo, cuando usted modifica o cuando usted pule o cuando usted pinta un poco por encima los malos baches, pero para que se vean mejor, eso en Estados Unidos es demasiado grave y en realidad hay personas, según tengo entendido, hubo un hombre que le dio por maquillar y por dañar, digamos, o sea, los resultados que tenían fueron un poco malos y los mejoró para poder presentarlos a la bolsa de valores, a las bolsas a las acciones, y resulta de que recibió 2 cadenas perpetuas de cárcel. Entonces, para Estados Unidos es supremamente grave que usted modifique sus resultados frente a las entidades que lo revisan. Y si ellos descubren que ha sido modificado o que hay alguna falsedad en los documentos que se presentan, en los números que se demuestran, pues van a tener graves consecuencias, incluso, pues mire, de cadenas perpetuas. Así que cuando nosotros vamos a ver información de empresas americanas por medio de las bolsas de valores, pues tenemos una cierta probabilidad de que la información que estamos viendo es una información certera, es una información leal, verdadera, que nos da una confianza para nosotros invertir. Pero ¿qué sucede? Aunque los estados financieros, porque en realidad nosotros vamos a aprender, nos corresponde aprender si queremos gestionar nuestros propios activos, gestionar nuestras propias empresas, aprender a leer estos estados de resultados. Así que nos toca untarnos un poquito de todo el tema de la contabilidad, de la contaduría pública, donde nosotros tenemos que aprender a leer el estado de resultados del balance general, los cambios de patrimonio, el estado neto de flujo de caja, bueno, muchas cosas. Yo en realidad no tengo mucho conocimiento del tema, me toca también a mí profundizar, porque digamos que mi enfoque principal en este momento es crear mi fuente de ingreso principal, que es el trading, agrandarla lo máximo que se pueda y ya después de que tenga un capital fuerte, empezar, digamos, a trabajar el tema de portafolio de aproximadamente 1 año, 2 años, ya empezar a trabajar con capitales fuertes portafolio, porque en realidad voy a empezar a trabajar pues ya mi pensión. Y pues gracias a Dios todavía como que tengo buen tiempo. Y la cuestión ahorita es que analizar empresa por empresa, como lo hace el business owner, digamos que es el método que utiliza Warren Buffett, que lo hemos escuchado muchísimas veces. Carl Icahn y Peter Lynch son grandes gestores de capital. Ellos no manejan ni 1 millón de pesos colombianos, no manejan ni $1 millón tampoco. Ellos manejan arriba de $1.000 millones. Y estamos hablando de gente que maneja plata, pero por bultos. Y ellos utilizan esta metodología del business owner y ellos analizan empresa por empresa, pero ellos tienen algo muy cierto y tienen algo de probabilidad de que toda la información de la empresa no se va a publicar, porque en realidad lo que le están pidiendo a usted son estado de resultados, estado de ventas, estado de valorización, flujo de caja, muchas cosas, pero en realidad lo que es el producto, lo que son, digamos, toda la parte de los bienes que se tienen, de lo que no es medible, porque por ejemplo hay ideas de negocio que por solo ser una idea de negocio espectacular vale muchísimo, pero que todavía en números no sea ¿qué? Medido, pues eso hace que la empresa también tenga otro valor y por eso el Quant Investor tiene un plus porque se mete. Pero lo que tiene el business owner, perdón, el que tiene el Quant Investor es que es solo lógico, pero el business owner tiene pues esa posibilidad, aunque hay información que no va a encontrar. ¿Cuál es la ventaja de Warren Buffett, por ejemplo? Que hay empresas grandes o proyectos enormes y lo llaman a él primero.
venga, Warren, vamos a hablar porque yo quiero, vamos a hacer este proyecto en grande y usted necesita, pues, queremos que usted sea uno de los primeros o de los pioneros en invertir en nuestra empresa. Cuando esa empresa sale ya a noticias, sale allá a canales de televisión o ya sale pues a luz pública en periódicos, en redes sociales, es porque esa empresa ya la han cogido los grandes inversionistas. Ya los grandes, los millonarios de los millonarios ya están ahí metidos. Ya es para que entren los minoristas, los pequeños, los que vamos a seguir con la segunda, tercera, cuarta ola de crecimiento de esas empresas. Entonces ellos tienen, digamos, una ventaja muy grande, pero nosotros no nos podemos desanimar por ello. Al contrario, tenemos que optar por saber hacer lo mismo que hacen ellos, pero nosotros pues obviamente con otras empresas. Y no solamente podemos hablar de América, con Norteamérica, porque son digamos que las más confiables. También podemos hablar de Europa, de Asia, de Latinoamérica. Hay muchos emprendimientos y empresas en Latinoamérica que van a crecer y que pues obviamente nos van a dar rendimientos grandes y que va a estar en nuestra astucia y en nuestro compromiso sacarles pues el mayor provecho. En el mundo de las universidades, en el mundo del campo educativo, usted va a una maestría, a un posgrado de economía, de finanzas, y a usted le van a enseñar de pronto a analizar el tema de las empresas para poder invertir. ¿Cuál es el error de toda esta magnitud de universidades y de profesores que, digamos, cuando van a dar clase, ya van un poquito desactualizados? Y es la realidad. Nos pasó a nosotros, estuvimos en un curso de trading y de finanzas online y el profesor universitario estaba totalmente desactualizado. La información que daba no era verídica, no sabía ni siquiera cuál era el Dow Jones, el S&P 500, no sabía dónde estaba parado en economía. Y él solamente creía que con saber estado de resultados y con y con los estados financieros ya iba a tener, y resulta de que tenía que avanzar y descubrir muchísimo más. Y resulta de que eso pasa en las universidades y cuando vamos a ver el tema de acciones, lo primero que le enseñan al estudiante, o yo creo que lo único, porque para poder usted aprender estrategias y todo eso siempre se lleva un buen tiempo y las horas de clase no son muy grandes, no son muy largas en las universidades, le enseñan a usted a comparar la empresa que tiene, sus estados de resultados hoy, con proyecciones del mañana, con las estrategias que se tienen, con todo lo que está viviendo la empresa en el momento, cómo va a avanzar en un futuro, cómo se ve posicionada, cuál es su visión, cuáles son sus estrategias de ventas, cuál va a ser su crecimiento en flujo de caja, bueno, muchas cosas que son buenos y está bien analizarlos. Pero en el mundo de acciones, para usted invertir en portafolio, está mal. ¿Por qué está mal? Porque usted tiene que evaluar no solo una empresa, tiene que evaluar muchas, tiene que evaluar la competencia, tiene que evaluar todo lo que se está viviendo alrededor. Y eso, digamos que lo hemos visto ahorita, digamos, con el tema de la pandemia, lo que hicieron Warren Buffett, Bill Gates y toda esta gente grande de los mundos de las finanzas. Ellos lograron identificar empresas, por encima de las normales. Y yo por acá tengo unos apuntes de cuáles fueron algunas de las empresas que ellos invirtieron en estos últimos meses, después de marzo, principalmente después de la pandemia, cuando estuvo ya el estallido. Y ya les voy a decir más o menos cuál fue. Por aquí se me perdió. Bueno, por aquí está algo así. Ellos lo que empezaron a invertir buscaron empresas en donde primero se estuviese moviendo muchísimo la tecnología. Empresas donde estuviera explotando la tecnología arraigada con, dice aquí, la coalición de energía innovadora. ¿Qué pasa? Ustedes ahora van a encontrar vehículos de electricidad por montón,
van a encontrar estos paneles solares que salen cada vez con más fuerza por empresas grandes, porque pues nosotros encontramos paneles solares, incluso se pueden ser caseros, pero las grandes empresas lo están haciendo y los hacen a menor costo para que estos pues sean más asequibles y pues obviamente los grandes inversionistas vieron esta oportunidad, ahí están y han invertido en todo el tema del litio. Yo les contaba un poquito, se llama Lilac Solution, es una empresa de Argentina y de Chile, porque el litio está directamente en todas las baterías de todos los componentes electrónicos, tanto computadores, celulares, iPads, bueno, todo lo que se vende. Y esto hace parte, ellos escogieron unas empresas, compraron las acciones de esas empresas al por mayor, muchísimo, y el crecimiento que han tenido ha sido increíble. Invirtieron ahorita con todo el tema de la tecnología 5G y del famoso microchip de Microsoft o de Bill Gates para la monetización o para la monopolización de la información a nivel mundial. Es una realidad, no hay nada que hacer, simplemente hay que estar pendiente de qué podemos nosotros añadir a eso y cómo sacarle provecho no solo económico, sino también de conocimiento para aprender. Y ellos hicieron inversiones en, ya les digo, en qué empresas, ellos en Grifols, es una empresa de acción farmacéutica, y también en Johnson Johnson y también en Pfizer. Son empresas de farmacéutica. Ellos no invirtieron en una sola, ellos invirtieron en 3 o 4 o 5, muchas más, porque ellos estaban pendientes de luchar con la vacuna del coronavirus y pues eso les iba a aumentar. Las acciones de las empresas de farmacia subieron muchísimo, y especial esta, Greenfield, Johnson Johnson, que es muy reconocida, Pfizer, que también es muy reconocida a nivel mundial, pues invirtieron en eso. O sea que vengo y corroboro la información que les daba. En la universidad solamente le enseñan a ustedes a analizar su empresa, una empresa, a ver cómo está hoy para el futuro. Pero en las grandes ligas, usted tiene que comparar no solo una empresa, sino una empresa con otra. Usted no compara la empresa A con la empresa B con la empresa C. ¿De dónde? Del país A, del país B, del país C. Ah, ¿de qué continente? El continente A, del continente B y del continente C. Tiene que verse la mayor cantidad de probabilidades, tienen que mirarse la mayor cantidad de confirmaciones de que esa empresa sí va a dar la talla y pues que es digna de recibir nuestra inversión. Aunque tengamos poco capital, no significa que vamos a invertir en cualquier lugar. Y eso pues que no vamos a trabajar con poco capital, para eso lo estamos educando, para que empecemos a invertir en grande. Y cuando ustedes invierten por sus propios conocimientos, va a ser, digamos, más rentable que lo que se gana con un fondo indexado. Hablamos que un fondo indexado, o el promedio del mercado es un 9% anual, pero que ustedes y yo podamos sacarle un 20, un 30% anual, eso es mucho. Y nosotros podemos capitalizarnos de tal manera que si tenemos $1.000.000, porque es poquito, $1.000.000 es poquito, y le sacamos un 30% anual, son $300.000. Eso es mucho billete para nuestra realidad en Colombia o en Latinoamérica, y que seguramente a largo plazo pues nos va a permitir a nosotros vivir de una manera muy tranquila, un estilo de vida bien bueno, al haber después de haber tenido todos estos conocimientos y haberlos puesto en práctica. Así que es muy buena opción. Y estas universidades, como yo les decía, enseñan, digamos, estrategias para analizar las empresas simplemente por valorización, cuánto han vendido, cuánto son sus gastos y ya, lo que termina el saldo, ya el resultado total, pues eso es lo que van a valorizar, y según esos parámetros usted va a invertir en su empresa, y obviamente pues es una estrategia muy conservadora, no es la más recomendable por los grandes, pero hay estrategias diferentes y van a ir de acuerdo a unos ratios, a algunos resultados de esos estados financieros. ¿Qué es un ratio? Es ¿cómo les explicar así en palabras paisas? Vamos a ver si la encuentro. Es la división de un dato con otro dato, ratio significa pues división, y que nos va a dar
un resultado financiero en cuanto a lo que estamos buscando. Por ejemplo, un ratio de precio-beneficio, un ratio del precio versus el valor contable, que son, digamos, que términos muy avanzados, pero que en algún momento pues vamos a tener que aprender. La rentabilidad por dividendos, o hay un ratio que lo estudiamos, el EBITDA, no sé si ustedes lo han llegado a escuchar, que es, digamos, el mejor que hay en cuanto a inversiones, porque es el valor del beneficio antes de impuestos. Y en realidad es un valor real de la empresa, porque la empresa usted sabe que tiene ganancias, tiene gastos y después de los gastos vienen los impuestos. Esa es la ventaja de usted ser empresario, de tener empresa. Mientras que usted como empleado, persona natural, usted tiene ganancias, paga impuestos y ahí sí mirar cuánto le queda. Y ya ahí lo que le queda es para los gastos. Con la empresa no. Con la empresa usted recibe ganancias, gastos, y después de los gastos vienen los impuestos, y después de los impuestos y de todo el resto de cosas que hay que deducir, ya queda la utilidad. Y resulta de que este ratio de estudio, el EBITDA, es el valor de la empresa basado en el beneficio antes de los impuestos. Es decir, que muchos empresarios se basan en este ratio como uno de los principales ítems para saber si invierten o no invierten en una empresa. Y vamos a ver que en el campo de la análisis de las empresas, ustedes van a encontrar memorias anuales. Memorias anuales son empresas que le muestran a usted todo el recorrido de sus estados de resultados en el año, sus estados financieros, perdón, en general, porque el estado de resultados es solo uno, el balance general es otro, el cambio de patrimonio neto es otro y estado de flujo de caja es otro, según lo que estudié, ¿cierto? Porque pues yo profesional en contabilidad no soy, pero me tengo que educar pues para poder saber qué voy a decir y no solo qué voy a decir, sino cómo lo voy a aplicar también para mi vida. Y resulta que al comparar las realidades de estas empresas diferentes, yo tengo que fijarme no solo en los balances y en todo esto de estados financieros, sino especialmente en los ratios que van a ir ligados a mi estrategia. Como vamos a ir poco a poco, nosotros vamos a ir estudiando el tema de algunas estrategias. Vamos a hablar de la estrategia de Benjamin Graham, que es, digamos, que la que más hemos estudiado. Próximamente pues la vamos a explicar más desmenuzada, pero todo este tema de comparar empresas con empresas y esas memorias anuales, lo que nos hacen a nosotros es educarnos, porque en realidad cuando usted lee las memorias anuales es como un manual para el inversionista, eso es como en realidad, y ahí le explica a la empresa, al inversionista, qué fue lo que hicieron, cómo lo hicieron, cuándo lo hicieron, con qué proyección lo hicieron, cuánto alcanzaron de esa proyección, qué tan viable fue, si perdieron, por qué perdieron, cuáles fueron los errores. Mejor dicho, le desmenuzan a usted lo que la empresa hace y esas memorias anuales nos permiten a nosotros acrecentar nuestro conocimiento sobre el tema de inversión y no solamente sobre el tema de inversión, sino sobre el tema, digamos, de la empresa y cómo evaluar también la competencia. Porque si yo estoy mirando la memoria anual de la empresa que mejor resultado tuvo, digamos, en energía solar, pues yo ya me baso en esa para analizar, esta es la que está teniendo éxito versus esta, cómo están las otras. Cómo están las otras empresas que trabajan todo el tema de energía solar. Y para eso, digamos que una de las más grandes que tenemos en el momento de energía y de innovación es Tesla. Tesla no es solo vender carros, es, digamos, una de las líneas. Pero Tesla en este momento está trabajando con energía solar para esas antenas, está trabajando con el tema de SpaceX, también van unidos para el tema del espacio, que es la primera empresa privada que logra mandar un cohete al espacio unido en la NASA, y Elon Musk, que es el creador de toda esta, mejor dicho, digamos, como un sueño hecho realidad, esto sí es pura casi ciencia ficción, pero que ya es concreto y real, es el que lidera todo esto y que tiene que publicar sus memorias anuales porque hace parte de las empresas americanas, incluso que ya entró
al S&P 500 por su capitalización de más de los 25 billones de dólares, algo así, tengo entendido, que ya tienen acceso a esas empresas grandes, o sea, entra a ser parte del fondo al índice S&P 500, es decir, que cuando usted invierte en un fondo indexado de S&P 500, seguramente pues está incluida Apple, Tesla, Facebook, Microsoft, que son grandes empresas americanas. Entonces, cuando nosotros analizamos todo digamos, todo este tema de conceptos, yo no quiero que ustedes se desanimen. Yo quiero que ustedes más bien digan, hay que estudiar. Pues el dinero no se gana fácil, no llega de la noche a la mañana. Hay que educarse, pero vale la pena. Cuando usted empiece y entienda la estrategia de Warren Buffett, de Carl Icahn, de toda esta gente grande, Peter Lynch, que es uno de los grandes inversionistas, de gestores de fondos de inversión, de cómo lo hace el Ray Dalio, cómo lo analiza Vanguard, Google, o sea, son muchas empresas que nos permiten a nosotros aprender del tema y que después, obviamente, pues, cuando ya tengamos estrategia tras estrategia, la vamos a ir dictando. Simplemente usted aprenda a hacer la estrategia y ya está. No se ponga a inventar. Elimine sus emociones. Es que esta empresa yo creo que ya va, mejor dicho, a salir adelante. No, no, no. Con calma. Sea inteligente. Sí va dentro de los parámetros de su inversión. Y ya acéptala en su campo de las 30 empresas que usted va a manejar dentro de su portafolio. Digamos que es algo que es de estudiar. A mí también me toca estudiar. Yo sé que la información es buena, pero hay que profundizarla demasiado. Y que a medida que vayamos entendiendo todo este tema, no solo de los estados financieros, sino de los ratios, ya vamos a comprender. ¿Qué pasa con los ratios? Es muy fácil leerlos porque los screeners ya lo hacen por nosotros. Nosotros no es que tengamos que ir a hacer operaciones contables, a sumar, dividir, restar, multiplicar. No, ya los ratios son públicos. Si ustedes se meten a páginas como finbis.com, quiero que las tengan muy en cuenta, finbis.com es una de las empresas que tiene unas páginas que tienen los ratios financieros más comunes, y TradingView tiene también sus ratios públicos de empresas. Usted puede encontrar los ratios financieros de Google, de Amazon, de PayPal, no, de Apple, los pueden encontrar ahí. Investing.com, que es la principal fuente de noticias que nosotros leemos, la principal página de noticias, ahí también ustedes van a encontrar los ratios. Simplemente es encontrar, saber el ratio, cuál es su sigla, y obviamente le van a encontrar ahí pues muy bien desglosadito, explicando cuáles son los números en resultado. O sea, ya no hay que ir a hacer las operaciones, ya esas páginas lo han hecho por nosotros. Eso es lo que nosotros llamamos screener. Son páginas que hacen el trabajo grueso, el trabajo tedioso para ponernos esa empresa. ¿Por qué es así? Porque los grandes inversionistas no analizan 30 empresas nomás. Ellos analizan miles de empresas. Hay más, yo no sé si ya alcanzaron las 5.000, 6.000, 7.000 acciones por América, solo Norteamérica. O sea, es un trabajo enorme que usted ponerse a analizar empresa por empresa. Entonces los screeners lo que nos hacen es arrojarnos los datos de sus ratios de una manera automática, que lo que nosotros hacemos es mirar cuáles son los mejores de esos ratios de todas esas empresas, las comparamos como lo estamos explicando, comparar la empresa A, la empresa B, la empresa C, escogemos la mejor, la que más se adapte a nuestra estrategia, y obviamente pues la ponemos en nuestro portafolio. Es decir que hay mucho por aprender, pero no es difícil. Simplemente es aprender la estrategia. Recuerden que la estrategia va en el 10% del éxito. El resto, el 90%, va en nuestra condición psicológica, en nuestra condición mental, de actitud, de trabajo, ¿cierto? Entonces, estrategias es muy fácil aprenderlas, saberlo manejar. Yo sé que con que ustedes estudien esto un mes, 2 meses, de cómo aprender a leer estados financieros, ratios, páginas, de todo esto, ya van a encontrar, digamos, el grueso o el contenido necesario para que de ahí en adelante, a lo largo de su vida, cada 6 meses, cada año,
se puedan sentar a analizar las empresas que quieren y que ven potenciales para su portafolio. Es decir, que vamos a crecer demasiado, vamos a ayudarnos entre todos, porque la idea de compartir esta información, que es muy valiosa, pero que todavía sigue siendo la tapa, la tapita, el velo por encima de todo lo que hay por debajo en información, en estrategias, en mentores, en, yo qué sé, en cantidad de cosas que hay todavía por profundizar. Así que yo les quiero agradecer a ustedes por su tiempo, por su dedicación, animarlos a estudiar. Este mundo de las finanzas es muy rico, es muy sabroso y muchas personas matan, digamos, todo el tema del estudio de todo el tema de dinero porque dicen que el dinero no compra felicidad. Y estaba escuchando yo un audio de José Bobadilla, un gran líder, y él dice, la mayoría dice que el dinero no compra la felicidad. Y es verdad, no compra la felicidad, pero sí lo deja uno muy cerquita. Es decir, que para poder nosotros tener estabilidad económica, estabilidad de tranquilidad, porque es así, tranquilidad en el mundo, necesitamos del dinero. Y qué bueno que lo podamos hacer de manera inteligente. Mil gracias a ustedes por su tiempo, Dios les bendiga por su espacio y bueno, esperamos seguir educándolos y educándonos nosotros para las próximas clases y que podamos seguir creciendo en común. Dios les bendiga siempre. Feliz día y feliz fin de semana para todos.